digno es el Cordero, dice el canto que acabamos de entonar. La palabra digno es una palabra muy interesante. No voy a hablar sobre esa palabra en esta mañana, pero sí me recuerdo una frase que una vez me dijo una hermana. Resulta y sucede que yo noto que una hermana no toma la cena del Señor cuando servía y me pareció algo extraño. Joven era y también un poco tal vez impulsivo. Y recuerdo que yo llegué y le dije a esta hermana, después, ¿verdad? Le dije, hermana, ¿por qué no tomó la cena? Y ella me dijo, es que no era digna. Y eso despertó en mí una curiosidad. Y entendiendo lo que ella me decía, era una persona mayor y que tenía más experiencia que yo en el cristianismo, me di cuenta que la referencia que ella me estaba queriendo dar venía de 1 Corintios capítulo 11, ¿verdad? Versículo 27, cuando Pablo habla sobre tomar la cena indignamente. Y recuerdo que al leer esto me sorprendí porque yo veía lo que Pablo hablaba, pero según el contexto, Pablo está generando una idea de dignidad detrás de algo que es algo claro. Y quiero leer para ustedes rápidamente esto. No vamos a quedarnos aquí, pero es solo para generar una idea inicial. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces habla que la conducta de acercarse a la cena del Señor sin hacer un juicio sobre uno mismo y pensar si sabe uno realmente y conoce, porque lo que Pablo está describiendo es que aquellos corintios habían hecho algo en desconocimiento, se estaban emborrachando con el jugo y estaban hartándose con el pan y dejaban a otros sin pan. Entonces no era solamente una condición de que alguien hubiera hecho algo mal moralmente en su vida, sino se trataba de que había todo un descontrol en la iglesia en cuanto a la cena del Señor. No solo esto, sino que Pablo llega a la idea y dice, hay que uno mismo autoanalizarse. ¿Yo sé realmente qué es la cena del Señor? ¿Soy digno de estar ahí compartiendo de la cena? Porque la cena del Señor, mis queridos hermanos, es un lugar de privilegio. Pero aún más, yo cuando veo esto, me remonto a ir a Mateo capítulo 26. Y yo quiero que ustedes me acompañen porque hoy vamos a hablar de un lugar digno en la mesa del Señor. Mateo capítulo 26 tiene para nosotros un relato súper conocido. Casi que todos los domingos escuchamos este pasaje en la narración para la cena del Señor, porque ahí está la reflexión sobre que esto tiene un punto válido para nosotros. Pero ponga usted atención porque el capítulo 26, versículo 26 dice, mientras comía tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en el que lo he de beber nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. El último día que Jesús tuvo una cena digna, procuró que fuera un memorial de él. Pero no solo eso, sino que yo quiero que usted observe y alejemos un poquito del hecho de si somos dignos o no, o si o si Jesús estaba dando el pan y el jugo, y quiero que se coloque la mentalidad ahora de los que estaban ahí. Los 12 apóstoles. ¿Era alguno de ellos digno de estar ahí a la mesa del Señor? ¿Era alguno de ellos realmente digno de poder meter la mano y comer del mismo plato que comía el Señor? ¿Era digno de que el Señor Jesucristo haya partido pan y se los haya dado personalmente? ¿Era digno de invitarlos desde su propia copa a que ellos bebieran? ¿Eran dignos? Esta cena trae para nosotros primáticamente algo importante que nosotros hemos venido discutiendo. Yo quiero dejar un mensaje realmente positivo para usted y para mí, para todo el cristianismo en general. Es que tenemos un lugar digno en la mesa del Señor. Pero para comprender este lugar y entender qué tan importante es ello, yo quiero que primero veamos que nosotros no somos dignos de estar sentados a la mesa del Señor. No es nuestra condición humana, no son nuestras buenas acciones, no es nuestro perfil, no es que tengamos habilidades, dotes o aspectos que nos hagan ser llamados por el Señor para sentarnos a su mesa y nosotros compartir de Él. No. Estos hombres que estaban con el Señor Jesucristo venían del vulgo, algunos un poco más educados,
Pero ciertamente todos tenían tanto una vida pecaminosa de muchas maneras que indiscutiblemente ninguno de ellos era digno de estar ahí. Aún más, si usted y yo decimos, bueno, ok, pero ellos habían transformado su vida cuando se acercaron al Señor. Jesucristo los llamó, cambió todo lo que era. Por ejemplo, Pedro dejó de ser un pescador de peces, valga la redundancia, para pescar ¿qué? Hombres. Cambiaron, se modificaron, fueron diferentes, sí, mi querido hermano y hermana, y eso tiene algo muy veraz y real dentro de todo este concepto. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que aún ellos, habiendo caminado con Jesús por este tiempo de alrededor de 3 años, seguían teniendo muchos defectos y muchas cosas dudables. Jesús estaba en ese momento en la cena, sentado alrededor de estos 12 hombres, sabiendo, número uno, que Jesús sería traicionado. Él iba a ser traicionado, hermanos, que iba a ser abandonado y que iba a ser negado. Porque mucha gente llega y dice, qué descaro el de Judas, ¿verdad? Estuvo aquí sentado a la mesa y él lo iba a traicionar, sabiendo que lo iba a traicionar. Vea usted, y esto es importante, vea lo que dice el versículo 21 de este mismo capítulo 26, y dice así: y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Jesús sabía que Judas Iscariote lo iba a entregar. De hecho, hay una situación que se da aquí en el medio de lo que está sucediendo. Y hay una situación porque ellos dicen, ¿seré yo, maestro? ¿Seré yo? Mi pregunta es, ¿por qué dudaban de que pudieran haber sido ellos? No sé cuántos dijeron, seré yo, pero aquellos que dijeron, seré yo, es porque algún momento pudo haber sido que lo pensaron. O estuvieron también siendo tentados a hacer esto. Pero la escritura nos dice que quien cayó en este desliz, quien se entenebreció su corazón, había sido Judas Iscariote. Judas no estaba aquí pensando si yo voy a hacerlo o no, ¿verdad? Porque la escritura nos dice que cuando Jesús le dio y él se le quedó mirando, le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. Y entonces pensaríamos, sí, Jesús le dijo, vaya, hágalo. No. El indicativo de Jesús es lo que ya planeaste, lo que ya está en tu corazón, culmínalo. Porque Judas Iscariote, dice la escritura, ya lo había planeado, ya había ido a los sacerdotes y les había dicho, ¿cuánto me darás? Ya le había puesto precio a la cabeza de Jesús. Él iba a traicionar a Jesús. ¿Y ustedes creen que el Señor Jesús no sabía esto? Dígame, ¿usted se sentaría en una mesa sabiendo que uno de los individuos que está comiendo con usted está a punto de traicionarlo? ¿Ah? Posiblemente no, ¿verdad? Usted dice, lo que le voy a echar es racumín, veneno en esa comida para que se muera, más bien. Porque así pensamos nosotros, pero en la voluntad del Señor el propósito de Dios es más grande. El propósito de Dios está, y vean ustedes qué hermoso es el Señor Jesucristo, amar. Judas Iscariote estaba ahí. Ya había planeado, ya había concertado su plan, ya había definido cómo le entregaría. Solo buscaba, dice la escritura, el momento. Y diríamos, bueno, el Señor sabía que Judas Iscariote. Sí, también, pero el Señor también sabía que lo iban a abandonar. Vea lo que dice más adelante, porque en el versículo 31 nos dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escarneceréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré el pastor y las ovejas y el rebaño se dispersarán. Solo Judas. A veces te sentamos y vemos la escena de la cena del Señor y pensamos que solo Judas Iscariote era el tipo más infeliz de la vida. Pero no, sino que el relato nos dice también que el Señor se los aclara y se los dice. Y muchos de ellos pudieron haber estado en desacuerdo, ¿verdad? De que algo de esto fuera a pasar, pero Jesús les dice, todos ustedes. Y cuando hablamos de todos, es que todos. No hay nadie que al final no fuese a temer cuando Jesús fuese apresado. Usted se sentaría en una mesa sabiendo que la persona que está ahí al frente, el dueño de la cena, es una de las personas más buscadas en todo Costa Rica. Me daría miedo, ¿verdad? Y yo les voy a decir una cosa, ellos posiblemente tenían miedo, porque ya en este tiempo Jesús andaba escondido. Después de la resurrección de Lázaro, Jesús se mantuvo relegado, escondido, hasta llegar al momento porque él sabía que estaba presto a morir, pero había una forma que Dios había determinado y él la entendía. Y es posible que los apóstoles sintieran miedo, sintieran un poco de preocupación, pero según lo que nos dice el relato de Lucas, hay algo interesante, porque en medio de todo esto Jesús llega
Se agacha, toma un labrillo, agua, una toalla y lava sus pies. Y comienza a lavarlos uno a uno. Hasta que obviamente nuestro amigo Pedro sale en escena. Pero lo que quiero decir es, Jesús no solamente los invita de su banquete, de su último banquete. Jesús no solamente sabe que cada uno de los que están ahí tiene miedo y ellos correrán cuando Él sea apresado y lo van a abandonar, sino que Jesús sabe que ellos necesitan ánimo y por eso Él les sirve. Él llega, se presenta, les limpia sus pies y les da algo que es difícil de comprender a ellos en su tiempo. Para mí, para usted, el lavado de pies puede llegar y decir, bueno, está bonito. No, pero para ellos culturalmente eso era una humillación. Era una humillación. Ahora les comento esto porque esto ayuda a entender el detalle de por qué el ánimo de Pedro sobresale de los demás. Porque después cuando vemos en el versículo 32 dice, pero después, perdón, dame un segundo porque se me fue la hoja. Okay. Respondiendo Pedro en el versículo 33 le dijo, aunque todos se escarnecieren de ti, yo nunca me escarneceré. Jesús le dijo, de cierto te digo, esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entonces, cuando usted está todavía con miedo y temor, Pedro aún así es el único que agarra ánimo y es aquel personaje impulsivo que tiene fuerza y aún así dice, yo no, yo voy a estar presente, voy a todas contigo. Como cuando usted llega y va, ¿verdad? A casarse y dice, en las buenas y en las malas contigo estaré. Y viene la primera mala y ya quiere usted abandonar el barco. Sí pasa. Como cuando usted llega y emprende un emprendimiento, una empresa, y usted llega y va ahí con todo el ánimo, todo el mundo dice, sí se puede, y viene la primera tormenta y usted ya todo lo quiere dejar tirado. Sí pasa. Se llega, entra al colegio y hace el primer examen y salió malo y ya usted dice, ya no sirvo, yo soy tonto para todo. Primer debacle y ya nosotros queremos ¿qué? Abandonar, queremos salir, ya no queremos enfrentar un problema. Pero hay personas que son sentimentales, como Pedro, que tienen muchos sentimientos acogidos dentro de ellos. Entonces, él se anima, él vio lo que Jesús hizo y todo esto le agarra, le fortalece y él dice, yo no. Y le hace Jesús, tú sí. No, no, Señor, tú también. ¿Me vas a qué? A negar. Y ya sabemos la historia. Presenta que algo que Juan nos describe más adelante en el capítulo 18, desde el capítulo 18, versículo 15 al 18, dice que entonces Pedro entra a aquel lugar porque Juan le ayuda, porque conocía a una de las personas que estaba al interno del sumo sacerdote. Y entonces él está ahí, calentándose las manos y comienza el debacle de todo esto. Finalmente hay una descripción al versículo 25 al 27 donde dice que cuando cantó el gallo, Pedro lloró amargamente. Pedro volvió a ver hacia donde estaba Jesús. Y yo me imagino la cara de Jesús es como, te lo dije. No hay nada más feo, hermanos, que saber que uno falló en sus propias palabras. Por eso, para sentarse en la mesa, hermanos, no dependía si usted era muy bueno o no. No dependía si usted era muy firme o no. Si sus sentimientos le iban a llevar hasta el final o no. Ninguno de los personajes estaba sentado a la mesa de Jesús. Ninguno de sus apóstoles era digno, así como ni usted ni yo hoy somos dignos de adorarle. Es así. Pero esta es la parte hermosa. Él decidió llamarte, buscarte, traerte para que tú vinieras y fueses digno. No depende de ti. No. Usted nunca va a hacer nada suficiente para ser digno. Pero el Señor te hizo digno a través de la muerte de Jesucristo. Jesús te trae hoy, mi querido hermano y hermana, para que nos sentemos a su mesa en un banquete espiritual, para que le otorguemos una dignidad de conmemoración, para que le demos desde nuestro profundo ser el honor y el respeto al único que es digno, porque Él nos ha hecho dignos. No podemos ser dignos por nuestras propias fuerzas. Jesús nos ha hecho dignos a través de su dignidad.
Pero ese lugar de dignidad, mis queridos hermanos y hermanas, no es un lugar de dignidad solo para que usted y yo nos sentemos y digamos, soy digno, qué grandioso. No, ese lugar de dignidad nos otorga tres cosas que hoy yo quiero que usted se lleve de este recinto, que usted guarde en su corazón y entienda que usted ha sido llamado a la obediencia, usted se ha acercado a las aguas del bautismo y se ha a través de esto acreditado en la sangre de Cristo Jesús, la cual le otorga dignidad a usted para darle tres cosas. Le va a dar identidad, le va a dar herencia y le va a dar esperanza. Tres cosas claras que Jesús le ha invitado a usted a otorgarse, a que se sienta en su mesa y tome de estos tres propósitos de vida que le van a dar a usted en esencia, no solamente el amparo de cada día, sino que le otorgan un futuro privilegio. Tres conceptos que al estar sentados a la mesa del Señor, que en su dignidad son otorgados a nosotros y nos ayudan plenamente a entender cómo es esa dignidad que el Señor Jesucristo nos ha dado. Acompáñenme a Juan capítulo 1, porque es importantísimo. El texto de Juan empieza diciéndonos algo esencial para entender esta dignidad de la que hoy gozamos a través de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, y Juan estaba hablando sobre la llegada del Señor a este mundo, pero en eso Juan llega y dice algo importante, un versículo de memoria, el versículo 11, y dice así: y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, usted no puede tener un lugar digno en la mesa del Señor si usted no le recibe. Porque si usted le recibe es para tener esa dignidad y es para tener lo siguiente. Dice, mas todo aquel que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ven qué belleza? La primera cosa que nosotros tenemos que entender es que cuando Jesús nos invita a tomar un lugar en su mesa, mis queridos hermanos, es para que usted y yo gocemos del seudónimo que Él goza, es ser llamados hijos de Dios. ¿Sabía usted que usted es un hijo de Dios? ¿Sabía usted que usted es una hija de Dios? Entonces, si usted tiene un papá que está en los cielos, también le puede dar faja, también le puede jalar la oreja, también le puede indicar el camino. También le puede sangolotear. También va a querer ser amado por usted. También va a querer que usted le dé pruebas de amor, de cariño. Porque no es decir, soy solo hijo de Dios y ya, soy un hijo de Dios. No, se trata de creer y entender que usted es un hijo de Dios. Y como hijo, responsable de ser un hijo. Pero aún así, hermanos, yo les digo una cosa. La palabra nos dice que aunque padre y madre nos dejaren, Jehová con todo nos recogerá. Y esto es algo hermoso. Usted puede tener buenos papás en esta tierra o puede tener malos papás en esta tierra, no lo sé. Tal vez sus papás fueron ineficientes o muy buenos o más o menos, no importa. Pero yo le quiero decir hoy en esta mañana que usted tiene un Padre excelente, que mora y habita en los cielos. Un Padre eterno, que no te va a dejar, que no está ausente en tu vida, está ahí, no lo ves. Tal vez no lo percibes, tal vez tienes un problema para identificarlo o algo que no está pasando, pero tienes un Padre. No eres huérfano. Tu padre no se ha muerto. Y no solo eso, no eres bastardo. No creciste sin tener una identidad paternal. Un apellido en esta tierra, mis queridos hermanos, es cualquier cosa insignificante. Un apellido de un hombre, eso es importante, no tiene sentido. ¿Cuánto más, hermanos, tener el apellido de un cristiano a la par de nuestro nombre, como hijos e hijas de Dios? Sentarnos en la mesa del Señor Jesucristo nos otorga ser hijos e hijas de Dios. No solamente esto, quiero que me acompañen a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 sigue la línea de este pensamiento para poder darnos a nosotros algo interesante sobre esto. No sé si alguna vez lo ha reflexionado y si es así, genial. Y si no, hoy ponga usted atención, vea lo que dice en el capítulo 8 de Romanos, versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Habíamos hablado de eso, ¿verdad? Y si hijos, versículo 17, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Somos entonces, si somos hijos, también somos ¿qué? Herederos. Yo no sé ustedes, pero qué interesante es cuando a uno le dicen que le van a dejar una herencia. ¿Ah? No sé, nunca lo he sabido, pero hay personas que cuando llegan y dicen, mira, es que tengo un terreno y yo no sé qué, lo compró. No, hombre, no es que me lo dejó mi papá. Y se oyen tan felices cuando dicen, mi papá, mi mamá, mi abuela, mi abuelo, me dejó una herencia o me dejó esto. O a veces ha sido un mueble, un aparato, algo muy bonito, muy valioso, o unos pendientes o algo que es importante tal vez para ellos, o lo resguardan, o tal vez no es para venderlo, pero es un valor sentimental. Esta es mi herencia. Hay otros que dicen jocosamente, a mí lo que me dejaron de herencia son las deudas, ¿verdad? O los problemas de la familia. Yo quiero que ustedes sepan algo. Lo mismo pasa aquí. Porque dice la palabra del Señor, y si somos hijos, si hemos sido invitados a la mesa, se nos ha otorgado un título de hijos, adivinen qué trae ese título de hijos también. Herencia. Hay herencia. ¿Y cuál es la herencia? Bueno, hay que ver el modelo del hijo mayor, de nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo, nuestro Señor. ¿Él qué? Padeció. Dice Filipenses 2 en adelante, del 5, que Él se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo. Él no estimó ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino dice que Él se humilló a sí mismo. Y se hizo que semejante a los hombres. Y aún así, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Está usted dispuesto a tomar esa herencia? La humillación, el sufrimiento, el escarnio, la aflicción, el golpe de una sociedad. ¿Está dispuesto a tomar esa herencia? No parece tan atractiva ya, ¿verdad? Pero adivine qué, esto es algo que trae esta herencia, pero no es todo y absoluto, mis queridos hermanos. Porque así como termina el pasaje diciendo, por lo cual Dios le dio un nombre que está sobre todos los nombres, para que Él se doble toda rodilla de los cielos y la tierra, Jesús. Así a usted y a mí se nos dará una gloria. No como la del Señor, porque dice Apocalipsis, ¿verdad? En un esquema espiritual que todos ahí tendremos una corona a la cual arrojaremos delante del Señor demostrando su autoría y superioridad. Es un concepto alegórico muy lindo, pero se nos dará una dignidad. ¿Y cuál es? Que el sufrimiento, como dice Pablo, porque tengo por cierto que el sufrimiento de este tiempo presente, y eso es lo que yo quiero que leamos, quiero que analicemos y llevemos sobre esta idea. Porque tengo por cierto que el sufrimiento de este tiempo presente no se compara ¿a qué? A la gloria venidera. A la gloria venidera. O sea, no hay nada que usted, todos nosotros podamos sufrir aquí en esta tierra que sea tan siquiera inigualable a la gloria que hay en los cielos. Aquí usted sufre porque tengo que pagar el recibo de luz y no tengo plata. En el cielo, usted no tiene que ya preocuparse por eso. Aquí porque alguien me hizo mala cara y ya me siento triste y voy a llorar. En el cielo, no existe nada de eso, hermanos. Aquí porque tengo hambre, mis hijos no tienen que comer, tengo que ver. Aquí usted sufre eso. En el cielo, eso no se sufre. ¿Qué es lo que quiero ahora entender? Yo no les puedo ni claramente decir cómo es que eso pasa, porque soy otro ser humano igual que ustedes. Mi vista es corta para ver hasta allá, pero el mensaje que la Biblia me transmite, me dice es, allá no es como aquí. Punto. Allá no es como aquí. Allá es mejor, allá es hermoso, allá hay paz, real paz. Allá serviremos. Allá nos gozaremos, allá será todo lo que no hemos conocido, allá tendremos dignidad, allá seremos tal cual debimos de haber sido, allá entenderemos y allá comprenderemos. Entonces la herencia del Señor es decirnos a nosotros, por esto comprendemos la idea de que Jesús le dice a los apóstoles, hasta que lo beban nuevamente, ¿qué? En el reino de mi Padre con vosotros. ¿Usted quiere volver a tomar de la cena del Señor sentado con Jesucristo, mis queridos hermanos? ¿Le gustaría hacer eso? Porque hoy usted llega y toma el pan, toma el jugo y pasa, pero usted nada más tiene que hacer memoria, recordatorio. Pero aquel día, imagínese usted qué hermoso estar en el cielo y ver a nuestro Señor al frente y decirnos, tome este pan. Este pan representa mi cuerpo, yo lo hice por usted.
Ahí lo tendremos al frente. Ahí diremos cara a cara, ahí está. Es herencia, hermanos. Es herencia. A mí me da gracia porque antes de que suceda lo de la cena, el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, yo me tengo que ir, pero no se depriman, ¿ok? Porque si yo me voy es por algo. ¿Y qué es? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo no os diría, voy a prepararos lugar. Estén ahí. ¿No ven qué magnífico suena esa idea? Porque eso nos fue el Señor Jesucristo. Yo quería que se quedara. Yo quería verlo aquí. Porque tengo que ir a prepararlos un lugar. Les otorgo dignidad y voy a ir a preparar el lugar donde ustedes van a gozar de todo. ¿Entendemos eso, hermanos? Hay algo hermoso también en la ausencia del Señor hoy presente. Y es que mientras el Señor no está aquí en esta tierra, aún hay tiempo. Aún hay privilegio de poder llegar y sentarse a su mesa. Aún podemos tratar de esforzarnos de ser mejor y no pisotear la sangre del Cordero. Aún podemos tratar de decir, yo me asido con esta herencia a través del esfuerzo porque Él lo ha hecho todo. Yo tengo que solo esforzarme en entender que esta es mi parte. Doblegar mi corazón y vivir intensamente los privilegios que el Señor me ha dado. Que traen sufrimiento, pero también una gloria futura. Así es. Segunda de Pedro tiene para nosotros finalmente el punto que quería llegar. Y tiene que ver con la esperanza, mis queridos hermanos. Esto mismo que estamos hablando. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo del 3 al 4. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de las corrupciones que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ya hablamos de que lo primero que nos otorga es un título, es una identidad, hijos de Dios. Ya hablamos de que tenemos una herencia, llegaremos al cielo, pero también se nos hará dado una esperanza. Porque imagínense que es llegar al cielo y llegar así con este cuerpo humano. Pero no. Sino la palabra del Señor dice que seremos partícipes de la misma naturaleza del Señor Jesucristo. ¡Wow! Si usted ya con esto no está feliz, no sé qué más lo va a hacer feliz, porque ya desde el segundo punto, del primero ya era sumamente bueno. El segundo todavía lo hace aún más bueno. Y el tercero rebasa. ¿Se ha sentido usted cansado, agotado de que pasan los años, envejece? Que hay enfermedades, que hay dolencias, que le sale un uñero, que le duele un diente, que se engripa, que se daña de salud, que ya llega a una edad en la que usted quiere pegarse una carrera y ya no puede, como a mí. Y yo ya ahora hago una fuerza y ya no puedo. Hermano, si solo tengo 39 años. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se va desgastando, dice Pablo, aunque nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro espíritu se vivifica. Esto es para aquellos que entienden estas cosas. Cuerpos inútiles, que para lo único que sirven es para andar un adornato y vernos bonitos en un momento. Estos estuches limitados a este mundo, que no pueden pasar una capa atmosférica porque ya se están ahogando afuera, que no pueden subir una montaña porque les falta el oxígeno, que no pueden entrar al fondo del mar porque no pueden respirar ahí, no pueden llegar al fuego porque lo atemoriza y lo quema. Cuerpos inútiles, limitados, que Dios nos dio como prisiones para que entendiéramos nuestra limitante. Y de eso es lo que Pablo quiere hablar en el capítulo 15, después de que habla del Evangelio. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga, dice él, todos tendremos un cuerpo nuevo. Porque esta carne no puede heredar, dice el apóstol Pablo, el reino de los cielos. No. Usted, yo.
todos nosotros vamos a entrar a ese lugar con un cuerpo nuevo. Un cuerpo nuevo. Un cuerpo que si lo pellizcan no se va a poner a sentarse a llorar. No. Un cuerpo que, como vemos el parámetro de nuestro Señor Jesucristo, identifica nuestro sufrimiento, nuestro desdén. Así que va a mostrar una figura humana. ¿Recuerdan lo que le decía el Señor Jesús al apóstol incrédulo? Venid, aquí está. Mete el hueco en mi dedo. Ya estaba transfigurado. Marcas que usted diría, uy, qué feo. No, son de dignidad. En Apocalipsis dice el Cordero, el único que fue digno, que fue para abrir los sellos, traía las marcas de su dignidad. ¿Cuáles son sus marcas de dignidad, hermanos? Si usted quiere tener un cuerpo nuevo, un cuerpo transformado, un cuerpo que no será limitado por este mundo físico terrenal, ¿cuáles son las marcas de la dignidad que usted va a llevar ahí, a ese momento? ¿Cuáles van a ser esas condecoraciones que usted va a cargar en su pecho delante de la presencia de los ángeles, diciéndole, yo soy hijo de Dios, me esforcé como hijo de Dios, entregué mi vida como hijo de Dios, porque Él me dio una dignidad a la cual yo no tenía autoría, Él me la ofreció gratuita y significativamente para mí, y yo hice todo cuanto pude para dignificar lo que Él hizo por mí. Y estas son las marcas en este cuerpo de gloria para presentarlas ante mi Señor. ¿Cuáles serán nuestras insignias, mis queridos hermanos? No lo sé. Pero lo que sé es que vamos a tener un cuerpo nuevo. A todos aquellos que hemos creído, que hemos obedecido, a todos aquellos que realmente hemos llegado. En el momento en el que el Señor suene la final trompeta y estemos a una en los cielos con Él, para que todo ojo lo vea, seremos transformados, dice la Escritura, y heredaremos juntamente con nuestro Señor Jesucristo. No sé si usted ha pensado alguna vez esto, pero usted y yo tenemos un lugar de dignidad que nos otorga una identidad. Somos hijos de Dios, tenemos un lugar de dignidad que nos otorga una herencia, el reino de los cielos, y tenemos un lugar que nos da una esperanza. Tendremos un cuerpo vivificado al igual que Cristo Jesús. Y eso, mis queridos hermanos, no es algo poco para tomarlo por común. Yo quiero, hermanos, decirles algo que he anotado aquí para que les quede en la memoria y hacerles una invitación final. Quiero decirles que la cena del Señor no es solamente un recordatorio de que nosotros somos dignos. No. Es un recordatorio de que nosotros no somos dignos, pero Jesucristo nos ha hecho dignos. Quiero decirles que si no hubiera sido por Cristo, nunca hubiéramos podido tener esa dignidad. Y cada vez que nosotros participamos, proclamamos que Él nos ha hecho dignos de ser hijos de Dios, de ser partícipes en los cielos en el tiempo futuro y heredar en un cuerpo nuevo y vivificado. No llegamos por mérito propio a esto. No lo sé. Así no fue. Sino fue porque la sangre de Jesucristo fue derramada en un madero para que usted hoy y yo, para que todos nosotros podamos decir, somos dignos. Y eso no nos tiene que atemorizar. No nos llamemos pecadores. No nos llamemos, soy un pecador, habiendo lavado nuestros pecados en las aguas del bautismo. No, somos santos, hijos de Dios y coherederos de las promesas divinas. Podemos fallar, sí, va a pasar, posiblemente. No es excusa para que lo hagamos, pero aún así, no ensuciemos nuestro lugar, nuestra posición, la que Dios nos ha dado, porque Él ha dicho, ven, siéntate a mi mesa, porque es el lugar que yo te he otorgado. Yo quiero invitarle a usted, mi querido hermano, a aquel que ha obedecido la Escritura y que se ha bautizado, aquel que ha sido obediente, ha lavado sus pecados en las aguas del perdón a través de Cristo Jesús. Que se goce en el Señor y que entienda cuál es su lugar de dignidad ante Dios y los ángeles mismos. Y yo quiero invitarle a usted, querida visita que nos acompaña en esta mañana, que si usted lo sigue pensando y no ha querido obedecer y llegar a las aguas del bautismo para gozar de esta eternidad, para gozar de estas 3
aspectos, 3 conceptos que pueden usted gozarlos si están ahí. Decirle lo siguiente: no lo pienses más. Levántate, lava tus pecados y siéntate a la mesa. Es importante que nosotros entendamos que Dios nos ha dado un lugar de dignidad, que Dios nos invita a sentarnos ahí, pero un día se cerrará la puerta y se dirá: ya no hay campo. Aquellos que ya estamos en esta dignidad, gocémonos y no ensuciemos la sangre del Cordero. Y aquellos que no, que esperan, que Dios les bendiga. Sí.